Hoy les traigo el tutorial de esta mochila cruzada. Bienvenidos a este nuevo video y los invito a quedarse hasta el final. Los moldes estarán disponibles aquí abajo en la descripción de este video para que los puedan descargar e imprimir en tamaño real. Y sin más demora, comenzamos. Para la parte externa voy a utilizar un material sintético PU. Para el interior voy a utilizar tela gabardina. Necesitaremos 2 mosquetones, 2 medialunas y un regulador pase 30 milímetros. Un cierre de 42 centímetros y 2 de 17. También vamos a necesitar 1 metro con 20 centímetros para la correa, de pase 3 centímetros. Voy a utilizar un vivo plástico, que también lo pueden sustituir por espagueti forrado o simplemente si quieren no se lo coloquen. Vamos a necesitar cinta bies. Yo estoy utilizando una cinta de friselina y además vamos a necesitar algún tipo de pegamento. Yo estoy utilizando cemento de contacto. Y aquí vamos con la confección. Lo primero que haremos será armar el bolsillo delantero. En el lado del revés vamos a marcar un rectángulo para la abertura de 15 centímetros por 12 milímetros. A lo largo del centro trazamos una línea que termine en triángulos. Luego por esta línea vamos a recortar de esta manera. Ahora le vamos a colocar pegamento en todo el interior del rectángulo y alrededor. Luego pegamos todo ese contorno para formar la abertura. Pasamos a coser el cierre en la funda. Enfrentamos el revés del cierre con el derecho de la tela en uno de los lados y cosemos. Luego llevamos el otro lado del cierre al otro lado de la funda y también cosemos. Cortamos la funda. La abrimos de esta manera, el lado del derecho del cierre para arriba y luego vamos a colocar la abertura que hicimos en la pieza externa sobre el cierre de esta manera. Acomodamos y cosemos por todo el contorno. Luego de unir todo, cerramos la funda. En el siguiente paso vamos a armar la parte interior de la pieza delantera. Al portamosquetón le puse pegamento y pegué los bordes de esta manera. También le coloqué un refuerzo en la parte interior de friselina. Le colocamos el mosquetón. A la pieza superior vamos a marcar el centro de esta manera. Y en ese lado bien centrado vamos a coser la pieza del mosquetón. Seguido de esto le vamos a unir la pieza del forro, enfrentamos derecho con derecho y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Lo siguiente será unirla a la pieza delantera. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos solo en esta parte donde les estoy mostrando. Ahora cortamos en este lado hasta el ras de la costura
y también cortaremos las esquinas superiores. Le damos vuelta para el lado del derecho y luego le pasamos un pespunte por todo el contorno. Lo siguiente será unirlo a la pieza del cuerpo delantero. También le vamos a unir la pieza del forro. Lo colocamos de esta manera, centramos bien y sujetamos. Y unimos las piezas con un pespunte por todo el contorno. En el siguiente paso vamos a armar el fuelle. Comenzamos por el superior. A este fuelle le vamos a unir la pieza del forro enfrentando revés con revés y vamos a pasarle un pespunte por el contorno. Ahora le unimos el cierre. Enfrentamos derecho con derecho en la parte curva inferior y sujetamos. Luego cosemos. En esta parte le vamos a colocar cinta bies. Lo siguiente será unirle el fuelle inferior. Enfrentamos derecho con derecho de las piezas externas y derecho con derecho de las piezas de forro. Sujetamos y cosemos. Le damos vuelta, le pasamos un pespunte y también unimos la pieza externa al forro con un pespunte por el contorno. En el siguiente paso vamos a armar la parte trasera. Comenzamos por la correa. En uno de los extremos le vamos a coser el regulador. Ahora en el otro extremo le vamos a introducir el mosquetón y de vuelta lo pasamos por el regulador. Reservamos la correa y ahora vamos a armar la pieza superior. En una de las tapas le vamos a coser la media luna. El porta medialunas lo pegué de la misma forma que el porta mosquetón anterior. Introducimos la media luna de esta manera. Doblamos así los extremos de la pieza. A la pieza superior le vamos a marcar el centro y ahora le vamos a colocar la pieza con la media luna de esta manera a 2 centímetros de separación del borde superior y cosemos. A continuación le vamos a unir la correa. Aquí enfrentamos el derecho de la correa con el derecho de la pieza de esta forma. Le dejamos un sobrante de 3 centímetros y cosemos. Enfrentamos la otra tapa de la pieza de esta manera y cosemos. Le cortamos las esquinas, le damos vuelta y luego le pasamos un pespunte. Lo siguiente que haremos será colocarla en la parte superior de la pieza trasera, pero antes le marcamos el centro. Ahora le colocamos la pieza haciendo coincidir las marquitas y sujetamos. Y en uno de los lados le vamos a colocar la media luna.
En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo interno con cierre. Por aquí arriba te voy a dejar un enlace donde te enseño cómo se hace paso a paso. Y a continuación lo que haremos será unir la pieza a la parte trasera. En el siguiente paso le vamos a colocar el vivo en ambas partes. Para esto voy a usar un pie prensa tela, específicamente que se usa para colocar vivos. Este pie se compone de 2 piezas porque mi máquina es doble arrastre. Le marcamos el centro a la pieza. Como es un vivo plástico, voy a utilizar una pequeña tira para la unión que será del mismo color del vivo que estamos usando. Y comenzamos a coserlo de esta manera. Usamos el mismo procedimiento para colocar el vivo a la parte trasera. En el siguiente paso las vamos a unir al fuelle, pero antes le vamos a marcar el centro a todas las piezas. Comenzaremos uniendo la parte delantera. Esta la vamos a unir en el lado donde se encuentra el cierre. Enfrentamos derecho con derecho haciendo coincidir las marquitas y sujetamos. Luego cosemos para unirlas. Después de coser, le colocamos la cinta bies para tapar toda esa costura. Usaremos el mismo procedimiento para coser la parte trasera. Igual le colocamos la cinta bies. Le damos vuelta. Y así llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. Los invito a suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.